Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah, ¿cómo estáis? Este es un vídeo súper especial para mí porque vamos a estar hablando de post-campamentos. ¿Qué tal os ha ido el campamento? Porque, bueno, supongo que si estáis viendo este vídeo es porque habéis ido a un campamento y ahora es como, ¿qué hago? I don't know what to do. En este caso vamos a estar viendo eso, ¿no? Porque en redes sociales o personas quizá conocidas es como que han ido a un campamento, han ido a un encuentro con Dios y luego cuando vuelven es como no saben qué hacer. Bueno, o sea, creo que eso es algo que nos puede pasar a todos porque son días tan sumamente increíbles que es como, ok, ahora tengo que volver a mi realidad, ¿sabes? Y es como, no me apetece. Pero bueno, yo la verdad, la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, pero volví de campamentos, la verdad, súper increíble y todavía es como que ahora me estoy acoplando a mi rutina de mi antes de campamento, ¿sabes? Es como que mi mente sigue en campamentos y creo que eso es lo que nos pasa a todos, que luego al volver es como que nuestra mente sigue ahí, pero nuestro cuerpo está aquí. Entonces es como, yo estoy como en un estado de esperando, no sé a qué, pero es como, querida, sí, tienes que seguir tu vida porque es que no, ya está, se ha acabado. Y es como, no sé, se me ha pasado tan rápido que es como, ¿cómo puede ser que estemos ya en agosto? ¿Cómo puede ser que ya haya pasado campamentos? O sea, era todo lo que estaba esperando hace un año, todo lo que estaba esperando para que fuera verano y ya se ha pasado. Y para mí cuando pasa campamentos es como, wow, se nota que se está acabando el verano, ¿sabes? Y hasta que no es campamentos es como, bueno, queda mucho tiempo de verano. Y ahora que se ha pasado campamentos es como, ok, so vamos a entrar con el tema, ¿ok? El título de este caso es ¿y ahora? Y es ¿y ahora qué hago después de estos maravillosos días o después de lo que he vivido? ¿Sabes? Entonces quiero empezaros haciéndoos una pregunta. ¿Qué pasa cuando algo que llevabas esperando mucho tiempo se acaba? Porque creo que todos conocemos esa sensación. Llevas meses esperando algo, te haces ilusiones, lo preparas, lo imaginas y cuando por fin llega lo disfrutas muchísimo. Y de repente, sin darte cuenta, llega el último día y te toca volver. Y creo que esto pasa muchísimo con los campamentos porque un campamento no es solamente 5 días fuera, una semana fuera, en los que tu rutina cambia completamente. Y lo estaba hablando con una amiga estos días de campamento en los que estábamos allí, que era como, la verdad es como que tu cerebro hace un esfuerzo increíble. Porque, o sea, primero, tienes tu vida normal, ¿vale? Y llegas allí y es un cambio brutal porque es como desconectas, son cosas muy diferentes, ¿vale? A ver, no muy diferentes porque hay cosas que, por ejemplo, como pues leer la Biblia, yo qué sé, ir a la iglesia cuando adoras y todo eso, es como, bueno, lo hacemos, ¿no? Pero como allí es más extendido y se nota mucho más el avivamiento, ¿no? Bueno, al final ese es el propósito, sentir muchísimo más la presencia de Dios o sentirla simplemente. Y entonces estaba hablando con ella de eso, como tu mente primero se acopla a estos días y a este horario y a hacer una cosa tras otra, no parar, dormirte hasta las tantas, desconectar mucho a nivel de el móvil
Y luego cuando por fin tu cerebro se está empezando a adaptar a esta rutina de levantarte temprano, hacer actividades, estar con tus amigos, reírte, hablar, todas estas cosas, luego ya tienes las maletas para volver. Luego ya tienes que limpiar todo para volver. Y es como, creo que para el cerebro mismo es un trabajo, o sea, ya no solo para nuestras propias vidas, sino que es como todo un proceso, ¿sabes? Y si lo ves desde esta perspectiva es como, wow, ¿sabes? O sea, ya no es solo a nivel sentimental de extraño a mis amigos de campamento, sino que tu cerebro también hace un proceso. Entonces, o sea, son 5 días en los que tu rutina cambia completamente. Te levantas, estás con gente, comes con gente, haces actividades con esas personas, te ríes, hablas hasta las tantas, tienes conversaciones que probablemente nunca habrías tenido en tu rutina, en tu vida normal. Tienes momentos de adoración, tienes predicaciones todos los días, personas que te preguntan quizá cómo estás de verdad, y momentos en los que sientes que desconectas de verdad y que puedes ser tú de verdad. Y sobre todo tienes algo que muchas veces no tenemos en nuestra día a día, un ambiente en el que parece que todo tu alrededor te está ayudando a acercarte a Dios. Y entonces llega el último día y probablemente hay abrazos, hay gente llorando, hay frases como tenemos que mantener esto, no podemos volver a ser los mismos, tenemos que seguir buscando a Dios. Y tú vuelves a casa con muchísimas cosas dentro y durante unas horas estás como wow, ha sido increíble, Dios ha hecho muchísimo, pero luego llega el día siguiente o incluso horas después, te despiertas, tu habitación es la misma, tu móvil sigue teniendo las mismas notificaciones, tus problemas siguen ahí, tu rutina vuelve. Es como que yo por lo menos lo siento así y creo que no soy la única, que es como tú has cambiado porque algo ha cambiado dentro de ti. Quizá ni siquiera sabes lo que es, pero tú sabes que algo ha cambiado dentro de ti, ¿vale? Y cuando vuelves es como que todo a tu alrededor sigue igual. No hay nada de malo en eso, pero es una realidad de que es como quizá ya no ves las cosas como lo veías antes de campamentos, ¿sabes? Y pues ya no sientes lo mismo. Y creo que esta es una de las cosas de las que menos hablamos. Porque hablamos muchísimo de lo increíble que es un campamento, hablamos de los momentos con Dios, hablamos de las amistades, hablamos de los testimonios, pero casi nunca hablamos de lo que pasa cuando vuelves. Y creo que esto es una de las cosas más importantes. Porque sí, está bien hablar de todo esto también, pero creo que se debería muchísimo más tratar este tema porque luego muchísimas veces cuando vuelves es como no sabes qué hacer. Y esto tristemente quizá pueda afectar en tu relación con Dios. Vamos a enfocarnos también en este punto, ¿no? De aparte de cómo volver, porque siento que es como que todo... Es como necesitamos un momento para los pies en la tierra y volver a nuestro día a día, pero también como ver cómo está nuestra relación con Dios, porque algo ha cambiado en ese campamento y no solo en nosotros, sino que Dios nos ha cambiado a nosotros y ha cambiado nuestra relación con Él y ha mejorado, obviamente. Entonces no podemos dejar lo que pasó en el campamento. Es algo que tiene que prolongarse y tiene que permanecer en nosotros. Y quizá estás aquí pensando, literalmente esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Quizá volviste hace unos días, hace unas semanas como yo y te sientes rara. Te sientes raro, no sabes exactamente lo que te pasa. No estás necesariamente triste, pero tampoco estás como estabas allí. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ya no siento a Dios igual? Porque allí podía orar y llorar y aquí me cuesta hasta abrir la Biblia. Porque allí estaba tan feliz y ahora mi vida me parece aburrida. Y quizás incluso aparece una pregunta que da bastante miedo. Y es, ¿y si lo que sentí allí no era real? Y espero que no se te haya ocurrido esta pregunta, pero quizás se te ha ocurrido o puede que se te ocurra, ¿vale? Y todo esto es muy importante porque es algo que nos ocurre por nuestra mente y creo que necesitan ser contestadas desde una buena perspectiva. Creo que hoy hablemos precisamente de eso, porque creo que necesitamos entender algo, que no
sentir lo mismo no significa que Dios se haya ido. Y eso es importante porque muchas veces confundimos dos cosas, la presencia de Dios y nuestra percepción de la presencia de Dios. Dios puede estar presente aunque yo no esté sintiendo nada. Y esto parece algo muy sencillo, pero cambia completamente nuestra forma de vivir nuestra fe, ¿sabes? Dios ahora mismo está aquí, Dios ahora mismo está contigo y está conmigo. Y yo no sé cómo te sentirás, ¿vale? Pero quizá no ahora, quizá en incluso anteriores momentos ha sido como no siento la presencia de Dios. Pero quiero decirte, o sea, la presencia de Dios está en todo momento. O sea, Dios está delante y al lado tuyo en todo el tiempo. Y es lo que te acabo de decir, o sea, que tú no sientas la presencia de Dios no significa que no esté, ¿vale? Dios puede estar presente aunque no estemos sintiendo nada. Porque si yo pienso que Dios está cerca cuando lo siento y está lejos cuando no lo siento, entonces mi relación con Dios va a convertirse en una montaña rusa. Hoy siento muchísimo a Dios, estoy arriba. Mañana no siento nada, estoy abajo. Voy a un campamento, estoy arriba otra vez. Vuelvo a casa, estoy abajo. ¿Sabes? Y así, continuamente. Al final estos tipos de eventos son como... yo le llamo complementos, es decir, que te ayudan y motivan, mas no es la base. La base es tu encuentro rutinario con Dios, no unos días ni unas horas, sino en cada momento. Y ahí es cuando se ve la fe. Pero Dios nunca nos llamó a construir nuestra fe sobre nuestras emociones. Nuestras emociones son reales y son importantes. No estoy diciendo que no debamos disfrutar de estos momentos con Dios, al contrario, son preciosos, pero una emoción no puede convertirse en la prueba de que Dios está contigo. Porque si no, el día que no sientas nada, vas a pensar que Dios te ha abandonado, y eso no es verdad. Y créeme que yo he pasado por momentos en los que no he sentido nada a Dios. Y no porque Él no estuviera, sino porque quizá yo estaba más lejos de Él. Los pensamientos gritaban más fuerte, escuchaba otras voces, etc. Y esto es algo relativamente normal. No está mal, ni te culpes por no sentir nada. Dios también valora acercarnos a Él cuando hay 1001 trabas, ¿ok? Mas no normalicemos el hecho de no sentir nada. También, si no sientes nada, quizá un día lo puedes dejar pasar, pero ya no lo dejes pasar más, porque si no, tienes que empezar a mirar tu relación con Dios. Porque al final es que, míralo como, yo qué sé, con una amistad, con un familiar, lo que sea. Si de repente ya no sientes como ningún tipo de aprecio por esa persona, no te vas a acercar a esa persona, ¿no? Entonces no vas a estar, su presencia no va a estar contigo porque no tienes ningún tipo de aprecio. Y un día está bien, pero quizás si pasa un tiempo, esa conexión se desconecta y deja de existir, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Creo que me estoy explicando. Si no, si tenéis cualquier duda, me la podéis poner en comentarios o en las redes sociales que os dejo en mi descripción. O si tenéis algunos temas que queráis hablar, que sientes que no se hablan, o simplemente preguntas que no sabes a quién preguntar, o las quieres ver desde otra perspectiva, también pues te animo a que me lo escribas. Pero bueno, seguimos. De hecho, hay una historia en la Biblia en la que me parece increíble para entender esto. La historia de Elías. Y si no conoces la historia, básicamente Elías acababa de vivir uno de los momentos más impresionantes de su vida. En 1 Reyes 18, Dios responde de una manera espectacular. Hay fuego del cielo, el pueblo ve lo que ocurre. Elías acaba de experimentar algo que podríamos llamar literalmente un momento espiritual brutal. Imagínate estar ahí, imagínate ver eso y pensar, Dios está aquí, Dios acaba de responder, lo he visto. Y probablemente pensarías que después de eso Elías estaría en su mejor momento espiritual porque dices, wow, mira lo que ha pasado, mira lo que le ha ocurrido. Pero en el capítulo siguiente pasa algo completamente diferente. Elías huye, tiene miedo, está agotado, se sienta debajo de un árbol y llega a decir, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y yo leo esto y pienso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo alguien puede experimentar algo tan increíble con Dios y poco después sentirse así? Y creo que hay algo que necesitamos aprender en esta historia. Porque creo que quizá podemos ser ese Elías, ¿sabes? A mí a veces me ha pasado, o sea, como
he vivido momentos increíbles con Dios y me ha mostrado cosas increíbles y he estado muchísimo con Él, y después de eso es como que no me he alejado, pero sí es verdad que me he distanciado un poquito más, ¿sabes? Entonces creo que quizá nos podemos identificar un poquito con esta historia, ¿sabes? Y es guay como que, siempre lo digo, la verdad, pero que todo lo que sentimos o lleguemos a pensar está escrito en la Biblia. O sea, que tú sientes o estés pensando, seguramente hay un personaje en la Biblia que lo ha vivido y hay una solución para ello. Entonces, ya sabemos dónde hay que ir, ¿no? A la Biblia, chicos. Pero bueno, o sea, puedes haber tenido una experiencia increíble con Dios y después estar cansado. Puedes haber llorado en el culto y 3 días después no tener ganas de orar. Puedes haber tomado decisiones preciosas y después tener dudas. Puedes haber sentido muchísimo a Dios y después sentir silencio. Y eso no significa automáticamente que todo lo que viviste fuera falso, ni que ya está, ahí se acabó tu vida, se acabó tu propósito. No. De hecho, fíjate en algo súper bonito de la historia de Elías. Dios no aparece y le dice, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu fe? No, Dios primero deja que Elías descanse, coma, duerma y después vuelve a hablar con él. Y eso también me parece importante porque a veces espiritualizamos absolutamente todo, ¿sabes? Estamos cansados y pensamos, estoy mal espiritualmente. No necesariamente, a veces simplemente estás cansado. A veces has vivido 5 días intensamente y tu cuerpo necesita descansar. Quizá a veces estás sobreestimulado y necesitas descansar. A veces has estado rodeado de gente constantemente y necesitas un poco de silencio. Pero entonces hay otra pregunta. Porque vale, entiendo que pues podamos estar cansados, entiendo que nuestras emociones cambien, pero ¿por qué echo tanto de menos el campamento? ¿Te has parado a pensar eso? O sea, y quizá tu primera respuesta puede ser los amigos, el sentir que literalmente estoy en verano, las vacaciones, no sé cuál sea tu respuesta, ¿vale? Pero aquí quiero que pensemos como un poco más, ¿vale? Porque cuando te pregunto yo, ¿por qué echas tanto de menos el campamento? Tu respuesta ha sido, ¿por qué echas de menos a Dios? Minuto de silencio. O sea, porque bueno, puede ser que tu respuesta también sea echo de menos a Dios, porque lo has sentido en el campamento y ahora no lo sientes. Porque echas de menos a Dios o echas de menos cómo te sentías cuando estabas rodeado de personas que también buscaban a Dios. Porque quizá echas de menos cantar con tus amigos, echas de menos que alguien te preguntara cómo estabas, echas de menos sentir que pertenecías a algo, echas de menos que durante unos días tu rutina desapareciera, echas de menos estar rodeado de personas que entendían exactamente lo que estabas viviendo. Y todo eso es real, no te estoy culpando absolutamente nada porque yo también me siento así. No tenemos que avergonzarnos de echar estas cosas de menos, pero tenemos que aprender a diferenciarlo, porque quizá no estás echando de menos solamente el campamento, estás echando de menos la versión de tu vida en la que era más fácil buscar a Dios. Y aquí está el problema, porque Dios no nos ha llamado a buscarle solamente cuando el ambiente nos ayuda. Dios también quiere enseñarnos a buscarle cuando nadie está cantando, cuando nadie está animando, cuando estás en tu habitación, cuando es lunes, martes, miércoles, domingo, cuando tienes sueño, cuando tienes exámenes, cuando tienes trabajo, cuando estás aburrido, cuando no sientes absolutamente nada. Dios está ahí en todo momento, ¿vale? Entonces creo que es importante que nosotros también estemos ahí, en todo momento también. No solo cuando el ambiente ayuda, cuando te vas a un encuentro con Dios. Creo que esa es una parte de la madurez espiritual de la que hablamos muy poco a veces quizá, porque es muy fácil decir Dios te quiero cuando estás en una habitación llena de personas cantando, pero otra cosa es levantarte el miércoles por la mañana, abrir la Biblia aunque no te apetezca y decir Dios, sigo aquí. Y quizá no me apetece estar aquí, pero estoy aquí, ¿sabes? O quizá estoy ansioso de estar contigo y estoy aquí, ¿sabes? No sé cuál sea tus sentimientos, no sé cuál sea tu situación ahora, pero de hecho, si ya estás viendo este vídeo, es porque, pues al final tu alma está diciendo como,
ok, no sé qué hacer, pero quiero estar aquí, quiero estar con Dios, ¿sabes? Y por ahí se empieza a decirlo. Entonces, que puedas decir, Dios, sigo aquí, aunque no sienta lo mismo, aunque no haya música, aunque no tenga ganas, sigo aquí. Y creo que ahí empieza a aparecer una fe mucho más profunda. Porque hay una diferencia entre perseguir una sensación y perseguir a una persona. Yo puedo perseguir constantemente la sensación de quiero volver a sentir lo que sentí en el campamento. Y entonces voy buscando otro retiro, otra conferencia, otra canción, otro culto, otro momento. Y no está mal querer vivir momentos con Dios, de hecho es increíble, pero si todo lo que hago es intentar recrear constantemente aquella emoción, quizás estoy perdiendo algo. Porque el objetivo del campamento nunca fue que tú necesitaras volver al campamento para sentir a Dios. Porque estos eventos no son algo que vamos, gozamos y dejamos ahí, sino que nos preparamos, nos llenamos y salimos con ello y continuando y mejorando todo lo que hemos aprendido. ¿Sabes? Es un privilegio poder ir a este tipo de encuentros y pienso que si dejamos todo lo que hemos vivido allí, lo estamos desaprovechando. Porque el potencial también empieza cuando vuelves a tu casa, a tu rutina y continúa viendo a Dios. En cada momento, silencio, persona y circunstancia. El objetivo era que conocieras más a Dios para poder caminar con Él cuando volvieras a casa. Y esto me recuerda muchísimo cuando Pedro, Santiago y Juan están con Jesús en el monte de la Transfiguración. Ven a Jesús de una manera impresionante. Y Pedro dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y entiendo completamente a Pedro, porque si acabas de vivir algo así, piensas, ¿por qué me voy a ir? Quiero quedarme aquí. Pero Jesús no les dice que se queden. Bajan del monte porque el monte no era el destino, era parte del camino. Y lo mismo es con nosotros. Ese encuentro, ese campamento, esa conferencia que haya sido, es solo, incluso los propios domingos, ¿sabes? Es solo parte del camino, ¿ok? Y creo que los campamentos funcionan un poco así, son montes, son momentos preciosos, son momentos en los que Dios puede hablarte, confrontarte, sanarte, enseñarte y acercarte más a Él. Pero luego tienes que bajar. Y cuando bajas no significa que Dios se quede arriba, bajas con Él. Y quizás es la parte que más necesitamos escuchar. No tienes que volver a sentir lo mismo, tienes que aprender a caminar con Dios cuando ya no se siente igual. Porque mira, o sea, a ver, puede que tú estés escuchándome y digas, vale, pero es que yo no me siento rollo tan triste, tan out, ¿sabes? No, ¿sabes? Yo me siento a tope, quizá también. Pero también quiero recordarte que quizá puede que estés en tu momento top, quizá llegue un momento en el que ya no tanto, y pues quizá te acuerdas de este vídeo, te acuerdas de estas palabras, y es como, pues ok. Yo, porque a mí me ha pasado, en serio, es como, ay, mira, yo estoy aquí, me siento genial, nunca voy a bajar, nunca mi relación con Dios no va a bajar, mis ánimos con Dios no van a bajar. Y Dios mirándome así como, ella jura, ¿sabes? O sea, es como, y luego cuando de repente no me ha apetecido nada orar, no me ha apetecido nada ir al domingo, no me ha apetecido nada abrir la Biblia, ha sido como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque yo juraba que esto no me iba a pasar. Entonces, pues nada, eso es una reflexión para, si tú crees que no te va a pasar nunca, vale, pues guay por ti. Pero bueno, si en algún momento te sientes así y ahora mismo estás en el top de los tops, pues para que recuerdes este vídeo y si te es de ánimo, pues que lo puedas volver a ver y puedas recordar las palabras de Dios para ti, ¿vale? Pero bueno, sigamos con esto porque, a ver, yo con este caso no es como, no quiero hablar post campamentos desde una versión deprimente, porque para nada, pero sí es verdad que es como un poco nostálgico, ¿no? Creo que lo hago más desde esa perspectiva y no solo de si estás nostálgico o no, sino que puede servirte de aprendizaje igualmente, ¿ok? Porque quizá puede verse que lo estoy como hablando desde esa perspectiva, pero, o sea, no. Sientas como te sientas, quiero ayudarte y darte consejos para saber qué puedes hacer ahora. Y antes de continuar, quiero decirte una cosa que yo hice antes de campamentos. Yo me propuse
que este año yo iba a vivir campamentos diferentes. Entonces lo que hice fue hacerme como prepararme obviamente mentalmente y orarle a Dios muchísimo y que sea un momento de disfrute y también de aprendizaje, que no quiero salir igual de como entré, ¿ok? Entonces lo que hice fue algo súper chulo que a mí me encantó, la verdad, que me hice unas cartas. La primera fue para, el título es Carta para mi yo del campamento. Y bueno, aquí me lo escribí lo que yo quería leer ese día y bueno, también me puse como un recomendado de cuándo leerla, ¿ok? Después, bueno, aquí está el día 2 en el que lo hice con estrellitas, ¿vale? Porque a mí me encantan las estrellas. Era un apartado de si hoy te has sentido sola, si hoy has empezado a compararte, si hoy todo está saliendo bien, si hoy te da miedo acercarte a alguien, si no has sentido mucho a Dios. Yo solamente digo esto porque es algo que he hecho y me ha gustado mucho, me ha encantado. Pues si vas a un campamento el año que viene o si vas a un encuentro dentro de poco, pues te recomiendo que lo hagas muchísimo porque te preparas mentalmente, espiritualmente, la verdad. Y además que a mí es que me encanta ser creativa y hacer journaling y esto para mí es algo súper guay. Después tenemos el día 3, ¿vale? Tienes que encontrar los momentos en los que puedas leerlo porque yo hay días que, os voy a ser sinceras, no las pude leer porque 1, se me olvidó, 2, no encontré el momento, 3, estaba tan cansada que lo último que me apetecía era ponerme a leer. Pero bueno, no me siento culpable por eso, simplemente no lo puedo hacer y ya está. Ok, después el día 3 me escribí más como cosas de cómo estabas y como preguntas, como ¿qué me ha enseñado Dios hasta ahora? ¿Hay alguien al que deba pedir perdón o perdonar? ¿Has estado escuchando o solo oyendo? Y ánimos, como afirmaciones de que es fuerte y valiente, ¿sabes? Cosas así. Luego el día 4, ¿ves? Cosas súper creativas, bueno, me encanta. Ahora tú verás esto y dirás qué pocielga has hecho, pero bueno. Yo me divierto haciendo estas cosas, ¿vale? Puse como retos también, pero como es que no lo leí. Ay, se me olvidó completamente. Y luego el día 5, que como era el último día sí pude leerla. Creo que leí en la primera, la segunda y la quinta carta. La tercera y la cuarta no la leí, porque pues no la leí. Esto, como veis, es más escritura, más profundizaje y también como que son palabras que sabía que en ese momento iba a necesitar y que iba a escuchar. Y luego este apartado que me encantó absolutamente y mira qué cool, o sea, qué bonito. Y yo lo llamo apartado de oraciones. Entonces, ¿qué hice? Fue poner día 1 y escribir una oración. Entonces, para los 5 días escribí una oración, bueno, con su respectivo título. Y así es como, si no sabía qué hacer o si me sentía sola o lo que fuera, que el enemigo no tuviese cabida de atacarme porque yo tenía esto, porque yo ya estaba preparada. Y podía ir a las palabras que yo misma me había escrito y que Dios también quería que escuchase, y a estas oraciones, porque quizá ni siquiera en esos momentos se te ocurre que pedir, que orar, que dar gracias. Entonces como que este apartado también me parece súper lindo. También te recomiendo que cada día escribas como lo que has vivido en ese momento o lo que has aprendido. Pero bueno, si tienes tiempo, yo la verdad iba con las expectativas de poder escribir y poder leer todo esto. Al final no lo hice al 100%, lo hice como un 30%, pero mira, ¿sabes qué te digo? Disfruté el campamento. Pero, o sea, la verdad te recomiendo mucho eso. Es algo bastante guay y que yo estoy segurísima que voy a volver a hacer quizá en algún otro encuentro, si voy a una conferencia o estas cosas, porque es como el nivel de... O sea, de verdad, yo aunque no haya leído las cartas del tercer y el cuarto día, era como las había escrito y
estaba como todo el rato antes de ir al campamento con esta mentalidad de estar preparada, como que ya habitaban en mí, ¿sabes? Y como que tenía ese escudo que gracias a Dios me pude preparar. Y fue muy guay porque créeme que el anterior año fui sin nada de esto y de hecho por la experiencia que viví el anterior año fue que me preparé todo esto, ¿sabes? Porque era como que me vino el enemigo y me quiso hacer así y dije, este año no lo voy a permitir. Y créeme que se nota un cambio brutal. Pero bueno, solo era un pequeño y gran paréntesis. Vamos a seguir con el caso. Quiero dejarte con una imagen, ¿vale? O sea, no una imagen aquí que te voy a poner porque no. Una imagen que te vas a imaginar. ¿Ok? Imagínate en una hoguera. Durante el campamento estás alrededor de ella, ¿vale? Hay luz, hay calor, todo el mundo está junto y es precioso, pero llega la hora de irse. La gente comienza a recoger sus cosas, los coches se van, los autobuses se van y tú miras la hoguera y piensas, ya está, se acabó. Pero quizá no tienes que intentar volver a construir aquella misma hoguera. Quizá tienes que cuidar la pequeña brasa que te llevas contigo. Quizá ese calor que te dio en ese momento es lo que te tienes que llevar, ¿sabes? Porque ahora estás en casa, estás en tu habitación, estás en tu vida normal y nadie te está diciendo busca a Dios, nadie está cantando. Pero tú puedes abrir la Biblia, puedes orar, puedes hablar con Él, puedes seguir. No porque sientas lo mismo, nadie te está pidiendo que sientas lo mismo, sino porque Dios sigue siendo el mismo. Esto es algo que he aprendido durante el mes de julio. Sé que estamos ahora mismo en agosto, pero quería dejároslo como un poco reflexión de lo que he aprendido. Y es que siento que Dios me ha estado recordando mucho como que nunca cambia, ¿sabes? Que Él sigue siendo siempre el mismo por los siglos de los siglos. Y que aunque nosotros siempre estemos en constante movimiento, en constante aprendizaje, pero Él siempre sigue siendo el mismo. Y eso me encanta y así como Él me lo ha recordado a mí, te lo quería recordar a ti. Dios nunca cambia, Dios es constante, Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo que ha sido en el campamento contigo es el mismo ahora. Y, ¿sabes? Quizá este sea el verdadero post-campamento. No aprender a vivir sin el campamento, sino aprender a vivir con Dios después del campamento. Así que si has vuelto y estás raro, si estás vacío, si echas de menos esos días, si no sabes qué sentir, si te preguntas por qué ya no sientes lo mismo, no tengas miedo. No significa necesariamente que hayas perdido algo. Quizás simplemente estás entrando en una etapa diferente, la etapa en la que tienes que descubrir que Dios no pertenece a un lugar, no pertenece a una canción, no pertenece a un encuentro, Dios va contigo a casa. El campamento terminó, la presencia de Dios no. Y ahora, ¿qué vas a hacer con lo que Él empezó en ti? Entonces, ahora te voy a dejar ejercicios prácticos para este post-campamentos que puedes hacer, puedes pensar ahora mismo y pausar el caso o puedes escribirlo, puedes hablarlo con amigos y compartirlo, puedes grabarte hablándolo, lo que tú quieras. Te recomiendo mucho que los hagas. Si no los quieres hacer, solo son consejos, ¿ok? Quiero que sean cosas que puedas empezar hoy mismo, que sean pequeñas, concretas y que ataquen exactamente el problema de ¿y ahora qué? El primero es el no quiero perder esto. Y esto te va a costar 10 minutos, ¿vale? No te va a costar más. Quiero que cojas las notas del móvil, o sea, quizá ni siquiera tienes una libreta, quizá ni siquiera te apetece escribir a mano. Yo soy más de escribir digitalmente, me gusta más lo digital, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, si lo quieres escribir aquí, también puedes. Entonces, coges las notas del móvil y escribes únicamente 3 cosas, no te estoy pidiendo más. El primero, vas a escribir como título. Te doy tiempo para que lo escribas. En el campamento descubrí... puntos suspensivos. Entonces aquí vas a escribir algo que Dios te mostró sobre Él o sobre ti mismo, ¿vale? Sobre tu vida, sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que sea. Lo que te haya mostrado, lo escribes. Da igual que creas que son tus imaginaciones, da igual, no. Lo primero que pienses, lo escribes, ¿ok? Ya está. El segundo punto, no el segundo ejercicio. En el campamento entendí que tengo que... puntos suspensivos. Entonces aquí escribes una acción concreta. No escribas 20 cosas, sino una, porque si vuelves con 20 propósitos, probablemente en 2 semanas no estés haciendo ninguno, ¿ok? Quizá
piensas leer un capítulo de la Biblia, después ponerte prédicas, después adorar, después ponte una cosa. Y ahí empiezas. Luego, si a la semana que viene le quieres añadir otro, perfecto. Pero hoy empieza por uno. Te voy a dar un ejemplo. En el campamento entendí que que descubrí que estoy intentando controlar demasiado mi vida. Tengo que aprender a entregársela a Dios. Cuando vuelva a sentir ansiedad por el futuro, quiero recordar que Dios sigue teniendo el control. Ese es un ejemplo. Puedes hacerlo tuyo también. Ejercicio número 2 se llama el día normal. Elige un momento aburrido de tu rutina que ocurre todos los días, ¿vale? Por ejemplo, cuando te duchas, cuando vas en el autobús, cuando te arreglas, cuando caminas o antes de dormir, ¿vale? Y que conviertas ese momento en tu mini encuentro con Dios. No 45 minutos, no 1 hora, 5 minutos. Por ejemplo, cada vez que vaya andando a clase, cada vez que vaya andando al trabajo, cada vez que vaya a salir para quedar con X, cada vez que vaya a ver un vídeo de YouTube, cada vez que antes que vaya a abrir las redes sociales, voy a hablar con Dios 5 minutos. O, yo qué sé, mientras me maquillo voy a poner una canción de adoración y hablar con Dios. La idea es, no necesito un ambiente de campamento para encontrarme con Dios, ¿vale? El ejercicio número 3 es Dios o sensación. Durante esta semana, cada vez que pienses no siento a Dios, quiero que pares y cambies la pregunta. En lugar de ¿por qué no siento a Dios? Pregunta ¿qué sé de Dios aunque ahora mismo no lo sienta? Te recomiendo mucho la app que se llama Biblia, ¿vale? Te la voy a dejar en la descripción. Y te deja recordatorios y versículos cada cierto tiempo. Por lo menos a mí me ha ayudado porque yo lo pongo para que me envíe un montón. Me manda versículos o frases así de Dios, súper guays, que yo digo, wow, es una de mis aplicaciones favoritas. Me gusta mucho, la recomiendo. Puedes hacerte como, por ejemplo, una lista en notas, ¿vale? Yo es que soy muy de lista en notas porque me encanta escribir en notas. Es como una de mis pasiones. Se titule, por ejemplo, lo que sé aunque no lo sientas. Y puedes escribir cosas como Dios sigue conmigo, Dios no cambia, Dios me escucha, Dios me ama, no necesito sentir algo para confiar, lo que viví no pierde el valor porque hoy estoy diferente. Lo que Dios te hable o lo que tú sientas. Esto es muy bueno porque, pues, nos enseña a diferenciar la emoción de la verdad. El ejercicio número 4 es una persona del campamento, flechita, una relación real. Es que yo lo he puesto aquí como título para hacer en journal. Me lo he tomado muy en serio. Eso me parece fundamental porque muchas veces hacemos amigos en el campamento y luego decimos, tenemos que mantener el contacto. 2 semanas después no sabes nada. O peor, ni siquiera te acuerdas de esa persona. Así que elige una persona. No elijas todas las personas que se te han venido a la cabeza, no todas las personas con las que has hablado, no, una. ¿Vale? Y durante las próximas semanas pregúntale cómo está realmente, orad juntos, preguntarle cómo está tu relación con Dios, animaos mutuamente. Incluso podéis establecer cada domingo, incluso podéis establecer como escribiros cada domingo, ¿sabes? Como cada domingo nos mandamos un mensaje de cómo estás con Dios esta semana, por ejemplo. Así la comunidad del campamento no se convierte en un recuerdo o en algo de teníamos que hacer y no lo hicimos, sino se convierte en una relación que continúa, ¿vale? El ejercicio número 5 es el mini campamento semanal. Aquí ya estamos hablando de cosas súper cool. Por ejemplo, una tarde, haz media hora, 45 minutos, fuera de las redes sociales, ¿vale? Entonces te pones como alabanza, después como que eliges un versículo, horas, incluso, yo qué sé, eliges hacer como un Bible study con tus amigos, por ejemplo, algo así, ¿vale? Entonces esto lo hace como mini campamento, ¿sabes? Como, yo qué sé, si hacíais devocional por la mañana, pues hacerlo ahora y con los amigos que tengas y cuadráis horarios o lo haces tú misma o te pones alabanza como si fuera la noche de worship. Entonces creo que estos hábitos lo hacen como un poco mini campamento, la verdad. Como puedes hacer tu mini campamento en casa. Es como guay, ¿no? No es necesariamente que lo conviertas en un culto de 3 horas, ¿vale? Simplemente media hora, 45 minutos
está bien. Simplemente crear un pequeño espacio para recordar esto también puede existir en mi vida normal. Ejercicio número 6. Haz algo con lo que Dios te mostró. Ese es probablemente el más importante y probablemente el que más me gusta, aunque decir que me gustan todos. Creo que se nota en la manera en la que, la emoción con la que os lo estoy contando. Pero esto creo que es verdad que me gustaría que lo escribierais, ¿vale? Molaría más. Sería, si realmente creo que Dios me mostró, y pones como una línea para escribir, esta semana voy a... y continúas. O sea, a ver, no sé si me he explicado bien. Por ejemplo, si realmente creo que Dios me mostró que debo hacer esto, voy a empezar a hacer esto. Quiero que pongas algo como voy a acercarme más a Dios. Por ejemplo, voy a leer la historia de Job antes de dormir. No necesariamente tiene que ser por la mañana como lo hace todo el mundo, ¿vale? Si hacerlo por la mañana, hazlo por la mañana. Si no, hazlo por la tarde, si no por la noche, pero hazlo. Por ejemplo, si en esto has dicho, si realmente creo que Dios me mostró que debo perdonar, esta semana voy a perdonar. No. O si debo confiar, no. Si no, voy a escribirle a esa persona y empezar esta conversación. Cuando me preocupe por esto, voy a parar y orar antes de empezar a darle vueltas a las cosas. Porque una experiencia espiritual se convierte en transformación cuando empieza a afectar en nuestras decisiones. ¿Por qué te estoy diciendo que no hagas esto y si hagas esto? Sino porque nuestra mente puede hacerse muchos planes, puede hacerse muchas organizaciones y puede saberlo todo, pero es muchísimo más difícil tomarlo en tu vida y que se convierta en una realidad si dices voy a empezar a confiar en las personas, que llega el momento en el que quieres confiar y no saber cómo hacerlo. Entonces, en vez de decir voy a confiar, sino tomar acción. Y cuando empiezas a tomar acción es cuando se empieza a volver una realidad en tu vida y cuando se empieza a formar, ¿sabes? Porque, vale, que esté en tu mente es lo primero y es absolutamente genial, pero luego tienes que convertirla en una acción. Entonces, si Dios te ha mostrado algo, no lo dejes en tu cabeza, sino comiénzalo a hacer en acción, ¿ok? Así que bueno, ya finalizando, te voy a leer la carta de Dios para ti. No son mis palabras de ti, sino las palabras de Dios, que pues soy yo la que te lo va a estar leyendo. Sé que has vuelto, sé que quizá estás intentando entender todo lo que pasó estos días. Quizá todavía tienes algo en la cabeza, canciones, conversaciones, abrazos, palabras que escuchaste y momentos que no quieres olvidar. Y quizá hoy te has dado cuenta de que ya no sientes lo mismo. Quiero que sepas algo, no confundas el silencio con mi ausencia. Que hoy no me sientas como ayer no significa que ayer estuviera más cerca de ti. Yo no me acerco y me alejo según tus emociones. Cuando lloraste en mi presencia estaba contigo, pero también estoy contigo cuando no puedes llorar. Cuando levantaste las manos estaba contigo, pero también estoy contigo cuando no tienes fuerzas ni para levantarlas. Cuando cantabas rodeado de personas estaba contigo y cuando estés solo en tu habitación también. No quiero que pases el resto de tu vida intentando volver a sentir exactamente lo que sentiste en aquel lugar, quiero que aprendas a conocerme también en lo cotidiano. Quiero encontrarte en tus lunes, en tus martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En tus mañanas con sueño, en tus estudios, en tus conversaciones, en tu trabajo, en tus decisiones, en tus días buenos. Y también en esos días en los que no entiendes nada. No necesitas crear otro campamento para volver a encontrarme. Yo ya voy contigo a casa. Quizá allí tomaste decisiones, quizá entendiste cosas sobre ti. Quizá allí te di palabra y te dije lo que tenías que hacer cuando volvieses de ese campamento, pues ahora es el momento. Quizá te di valentía para enfrentar algo que llevabas evitando. No dejes que todo eso se convierta solamente en un recuerdo bonito o en algo que te prometí. Llévalo contigo, obedéceme en lo pequeño, busca mi presencia cuando nadie te esté mirando. Ora cuando no tengas las palabras perfectas. Abre mi palabra aunque no sientas nada especial. Vuelve a mí cuando falles. Vuelve, siempre vuelve. No te estoy pidiendo que seas perfecto. Te estoy enseñando a caminar conmigo. Y caminar significa que habrá días en los que correrás y habrá días en los que caminarás lentamente. Habrá días en los que solamente podrás dar un paso. Entonces dame ese paso. No quiero solamente que recuerdes lo que viviste conmigo, quiero que me conozcas más. No persigas una sensación, persígueme a mí. Y cuando dentro de unas semanas mires atrás y pienses ya no siento lo mismo, recuerda, yo no he cambiado, mi amor no ha cambiado, mi fidelidad no ha cambiado, mi presencia no ha cambiado. Y tú no tienes que volver al campamento para volver a mí.
Estoy aquí ahora, en este momento, en tu casa, en tu habitación, en tu vida normal. Así que respira, no tengas miedo del después porque el después también es mío. El campamento terminó, pero nuestra historia continúa. Tu Padre Celestial. Wow. Con esto, caso cerrado o más bien caso entregado a Cristo. Entonces ahora, saca el móvil. No vas a escribir cómo te sientes, vas a escribir una sola cosa. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios empezó en mí? Quiero dejarte con eso, quiero que puedas ponerte con ello para que no sea algo que hemos estado hablando por no sé cuántos minutos. Realmente esto está siendo edificante para tu vida, ¿ok? Nos vemos en el próximo caso. Espero que os haya Dios hablado en este momento. Así que, bye.